Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor un día más por estar en su presencia y en la presencia de nuestros hermanos, en la presencia de la iglesia. Gloria al Señor. Sabemos que Dios nos ha llamado y que Dios permanece al lado nuestro, porque Él quiere que nosotros sintamos esa presencia de Él, ese apoyo de Él, esa fuerza de Él, ese poder de Él en nuestras vidas para poder vencer. Que sintamos lo que tenemos, porque muchas veces puede ser de que tengamos algo y no estamos sintiendo o apercibidos de que aquello está en nosotros. Pues el poder de Dios está en nuestras vidas para darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia sigue tratando con nosotros, porque la Biblia es el Espíritu de Dios. El Señor dijo: mi palabra es vida y es espíritu. Esa es la Biblia. La palabra de Dios en nosotros es vida y es espíritu. Gloria al Señor. Y Dios nos habla a nosotros para que todos nosotros estemos apercibidos de su verdad. Que todos nosotros entendamos cuál es su plan y su propósito. Él quiere que nosotros estemos preparados, gloria a Dios, para que no seamos engañados. Porque Cristo vino a darnos a conocer la verdad para que vivamos en ella, en la verdad. Pero el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y él vino a traer el engaño a las personas. De hecho, el mundo vive en un engaño, porque viven creyendo las instrucciones del enemigo. La iglesia no, y no debe de ser así. La iglesia debe de vivir creyéndole a Dios todo el tiempo. Incluso en las iglesias dice que el enemigo se cuela para engañar, para extraviar, para confundir a aquellos que han venido a Cristo Jesús, a aquellos que están buscando el rostro del Señor a través del Espíritu, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, la revelación de Dios, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros para que no seamos engañados. El Señor dijo antes de irse: mirad que no seáis engañados. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo nos advierte a nosotros acerca de eso, pues él nos enseña de que a la iglesia el diablo va a introducir personas que no son parte del pueblo de Dios. Y él quiere que nosotros estemos atentos, porque si estamos apercibidos de la verdad, podremos detectar la mentira, el error, el engaño, la falsedad de algunas personas que son introducidas por el diablo para extraviar, para confundir a aquellos que de corazón limpio están buscando al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, gloria al Señor. En el versículo número 19, yo voy a leer hasta el 22, dice lo siguiente. Capítulo 2, en el versículo 19. Esto lo escribe el apóstol Pablo para la iglesia, para que la iglesia sepa y no esté engañada. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Esto es, dice, lo que es de Dios o por Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque si se invoca el nombre de Cristo y se está, dice Pablo, en iniquidad, entonces estamos viviendo un engaño. Es la palabra recta de Dios: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se lo dice Pablo a los que estamos en la iglesia. Sigue diciendo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hablando ahora de la iglesia, que son tantos miles de personas que habemos dentro de las congregaciones. O sea que la iglesia está formada por millones de hombres y mujeres que son parte del pueblo de Dios. Dios le llama una casa grande. ¿Por qué le llama una casa grande? Porque es la casa donde Cristo habita, la casa donde vive el Señor. Gloria a Dios. Ahí está refugiado Cristo, ahí está metido Cristo, ahí habita el Señor Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Hablando de todos nosotros, formamos el templo de Dios. Por eso Pablo escribe, segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea que está advirtiendo ahí el apóstol Pablo. Quiero que se den cuenta, dice que dentro de esta casa del Señor van a haber unos utensilios que no son solamente de oro y plata, que es lo imperecedero, que es lo eterno aquí en la tierra. La plata no se echa a perder y el oro tampoco. Gloria al Señor, se conserva. Así como la iglesia está conservada por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otros utensilios que van a ser introducidos dentro de la casa. En esa casa grande van a haber, dice también, utensilios de oro y plata, pero que también habrán de madera y de barro. Estas cosas son perecederas, no son eternas, son temporales, son cosas que no son verdaderas ante el Señor. Eso, dice, va a estar dentro de la casa del Señor, en la casa grande, o sea, en la iglesia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, que son aquellos que son verdaderos, que están hechos de un material que es el eterno de parte del Señor, que Dios había preparado, gloria a Dios, para que habitara, para que formara su iglesia. Pero los otros son falsos introducidos, dice el Señor, que unos son para usos honrosos, pero que los otros son para usos viles. O sea que en la iglesia, en la casa grande, van a haber de estos dos tipos de parte del pueblo de Dios y otros que son introducidos por el diablo para mantener algo incorrecto dentro de las congregaciones. Una mezcla de la verdad y una mezcla de la falsedad dentro de las congregaciones. Gloria a Dios. Gracias a Dios por una congregación que se preocupa por mantener la iglesia, como se llama el título, santa, pura y sin mancha. Que cuando aquello se vea, esto pueda ser detectado y corregido. Si es falta de conocimiento, si es falta de entendimiento, de percepción a las cosas del Señor, pues va a haber una exhortación y aquella persona va a tener un cambio en su vida y va ahora a hacer de la manera que Dios está pidiendo o está enseñando aquí. Pero en una casa grande, versículo 20, que es la iglesia, en el mundo no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Gloria a Dios. Vamos a despertar en esta mañana con la palabra del Señor. Y Dios nos va a enseñar a nosotros que sí hay falsedad introducida dentro de las iglesias en una forma tapada, en una forma engañosa, haciendo como entender de que esto es de Dios, pero que no es de Dios. Porque Dios nos dice a nosotros que hay de los dos tipos de utensilios: vasos para ocupar, unos vasos de honra, otros vasos de deshonra. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí está el fin. El apóstol Pablo dice: pero si alguno es detectado o detecta que el andar no es el correcto, o que estoy haciendo algo en la congregación que identifica como vaso de deshonra, como utensilio que no es de provecho para la obra del Señor, pues la palabra nos enseña a nosotros que para eso está la instrucción de ella, para enseñarle a las personas, hacer notar en ellas, exhortarlos, ayudarlos a que estas personas pues se den cuenta por medio de la palabra, ya que el enemigo nunca nos va a enseñar a nosotros que estamos confundidos, equivocados, sino que así como estamos bien delante del Señor. Y estamos hablando aquí ahora en esta mañana de las artimañas del diablo en aquellos miembros verdaderos del Señor en la iglesia, o aquellos miembros que han sido llamados por Dios para ser preparados para el futuro, gloria a Dios, sean parte de una iglesia. Pero hay estas falsedades, estos vasos de deshonra, que lo que quieren es únicamente, son metidos, puestos por el enemigo para dañar a la congregación. De alguna manera, con lisonjerías, con falsedades, que tratan de mostrarse como si son instrumentos de justicia, como si son buenas personas, como si son mansos, humildes, servidores de Dios, pero que lo que el diablo está buscando a través de algunas personas, como dice ahí que lo hay, es que estas personas sirvan de instrumento de iniquidad para hacerle daño a aquellos que de corazón limpio están buscando al Señor, y lo logran. Gloria al Señor. Esta es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:1. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 5:1. Aquí habla el Señor del comportamiento correcto de un pastor. Cómo este pastor debe actuar, cómo este pastor debe de funcionar, y de aquellos que son líderes de una congregación. Dice así, Primera de Timoteo 5:1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aleluya. Tenemos ahí un punto de Dios. Dice: la forma indicada por Dios, dice el apóstol Pablo, es que procedas de esta manera. Gloria al Señor. Nadie puede venir, gloria a Dios, y esto ha sucedido aquí en esta congregación, de alguien que me faltó el respeto a mí en tiempo pasado. Pero yo actué como un buen ministro, dejando las cosas para cuando el momento llegara, el lugar para hablar con esta persona y hacerle entender lo incorrecto, cómo se actúa en contra de la palabra de Dios, o cómo se quiere ser uno grande sin tener la instrucción correcta del Señor. Aquí prohíbe el Señor que alguien reprenda a un anciano. Gloria a Dios. ¿Qué cosa es un anciano? Es una persona que tiene un liderazgo en una congregación. Una persona conocedora de la palabra, una persona que puede haber cometido alguna falta, pero que los miembros de la iglesia, si alguien se ha dado cuenta, deben venir a él y a esta persona. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, sin faltarle al respeto, con todo respeto, con toda formalidad. Venir a esta persona como si estuvieras hablando con el Señor Jesucristo. Es la manera que Dios enseña para que se respete la autoridad que Dios ha puesto en esa persona, que es la presencia del poder del Espíritu de Dios en ella, que es la persona de Jesucristo en ella. Cuidado con ir a faltar al respeto, sino que tiene que ser aquello, dice, con respeto. No reprendas, porque hay algunas personas que quieren tener más autoridad que el pastor,
Hay algunas otras personas que quieren pasar encima de los diáconos de una congregación y hacer lo que quieres. Muchas personas vienen a las congregaciones y quieren venir a imponer cosas. Cuando uno llega a una congregación nueva, uno debe llegar buscando cómo es los reglamentos de esa congregación. Me gustan, me quedo. No me gustan, me voy. Pero cuidado con hacer algo en contra de aquello que Dios ha permitido que se establezca en esa congregación. Entonces dice 1 Timoteo 5:1: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, con todo el respeto, como exhorto a mi Padre, y como sería acercarme a mi Padre celestial. Con ese respeto, hacerlo con la persona que yo piense que puedo aconsejarlo sobre algo o decirle algo a favor de él y la congregación. Entonces dice después: a los más jóvenes como a hermanos. Un pastor tiene que ser, y todos los miembros de la congregación tenemos que tener esto en nosotros: a las personas mayores, exhortarlos como a padre; a los que son menores que nosotros y a los jovencitos, mirarlos como hermanos. Pero que esto sea de verdad. Gloria a Dios. Una iglesia santa, pura y sin mancha es una iglesia que está caminando de acuerdo con la instrucción de la palabra del Señor, que es pura, que es perfecta. En el versículo 2 dice: a las ancianas, trátalas como a madres. Una mujer de la misma edad mía o mayor que yo, gloria a Dios, como a madre. Pero una mujer, gloria a Dios, de mi congregación, que es menor que yo, que tiene un estado de juventud, dice: a las jóvenes como a hermanas. Y después escribe el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios: con toda pureza. Es decir, que en su corazón usted cuide cómo se acerca o cómo mira o cómo trata a una hermana joven en la congregación. No se atreva, gloria a Dios, dice el apóstol Pablo, a tratar de estar en su corazón formulando cosas diabólicas, porque esto va a ser reprendido y castigado por Dios. El hombre de la iglesia, de la congregación, debe conocer esto, porque Dios ha traído a esa persona, si es una mujer mayor o si es una mujer joven o si es una jovencita. La ha permitido Dios que venga a la congregación porque Dios quiere que esa persona sea capacitada en el amor y en la santidad y la pureza de Dios. Una iglesia santa, pura y sin mancha es una iglesia que tiene una instrucción de parte de Dios tal y como debe ser. Los organizadores de la iglesia, los diáconos y los pastores que hayan en esa congregación, cada uno en su nivel, deben mantener una doctrina de santidad, una doctrina de pureza y una doctrina que no tenga mancha de arruga, como dice la Biblia, sino que sea de acuerdo a la gracia de Dios, donde todos podamos ver a cualquier mujer en una congregación sin ningún tipo de malicia o de cosas lascivosas en nuestros ojos o en nuestra mente o en nuestro corazón. La iglesia debe conservarse en la pureza del Señor. Si algo se supiera o algo se mira, entonces eso debe de corregirse inmediatamente, porque no debe de estar permitido en una iglesia verdaderamente que es de Cristo Jesús, a menos que sea un lugar de falsedad donde todo mundo pueda llegar más bien siendo impulsado a buscar una pareja porque está sin pareja ahora, o tener reuniones, como me he dado cuenta yo de que en algunas iglesias hay lugares, servicios donde el acercamiento de parejas, donde van a buscar parejas los que están solos porque Dios tiene una mujer para él. Pues que Dios se le enseñe, gloria a Dios. Porque Dios tiene un hombre para esa mujer, pues que Dios se le enseñe. Adán no tuvo que ir él corriendo por todo ¿cómo se llama? El jardín del Edén,
buscando, corriendo detrás de los palos, viendo a ver cuál era la mujer que él necesitaba, porque era varón, ya era hombre, ya era un hombre mayor. Y entonces Dios vio correcto de que este hombre tuviera una mujer. Dios siempre va a ingeniársela, porque Dios todas las cosas nuestras las tiene preparadas desde antes que nosotros nazcamos aquí en la tierra. Dios tiene una mujer para cada hombre, y cada hombre debe de vivir conforme a estos consejos y a esta voluntad del Señor. Pero hay lugares, congregaciones que dicen llamarse cristianas, donde existen estos tipos de reuniones para que los hombres vayan a buscar pareja y las mujeres vayan a buscar pareja a estos lugares. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me lo han contado personas que han sido invitados y que han ido y que han encontrado, pero no han dilatado ni 2 meses con la pareja. Porque esta es una carnalidad, la que Dios no quiere que se practique en las congregaciones donde se va a buscar la presencia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, y buscar cómo soltar las manchas que nosotros tengamos antes de llegar a esa iglesia, para poder tener una verdadera conversión, un lugar de santidad, de respeto, donde nosotros llevamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque nosotros queremos algo bueno para nuestros hijos chiquitos y para nuestras hijas que ya vienen creciendo, que conozcan y se empapen de esto, puedan recibir de parte de Dios un poder, gloria a Dios, para que ellas al tiempo de Dios reciban lo que Dios tiene preparado. Gloria al Señor. Ahora, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Nunca se nos debe a nosotros olvidar la pureza. ¿Qué cosa es pureza? Es parte de la santidad. Pensamientos correctos según la instrucción de Dios. Decisiones correctas según las intenciones del Señor. Palabras correctas que debemos hablar. Gloria a Dios. Trato correcto, mirada correcta. Gloria a Dios. Gestos correctos con nuestras hermanitas y con nuestras hermanas ancianas mayores. Gloria a Dios. Este consejo Dios lo da para que nosotros sepamos que la iglesia debe mantenerse así. Gloria a Dios. Pero mire, otro consejo de parte del Señor. En Primera de Timoteo, Dios nos habla a nosotros de que hay personas que van a la iglesia y que estando entonces en la iglesia, a lo mejor al principio con buenas intenciones, pero de que después comienzan con pensamientos, decisiones, costumbres pecaminosas en la congregación. Cuando hablamos de pecaminoso, no estamos hablando de algún pecado inmoral. Cuando hablamos de pecaminoso, estamos hablando de formas que la persona tiene, que está mirando y que está tratando, porque en toda la iglesia existe esto, ya que lo vimos desde el principio, como Pablo lo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro. Y unos son para usos viles y otros para usos honrosos. Entonces las personas que son usados en vilezas son aquellas que persisten en eso en sus corazones. Aunque por un tiempo fingen ser oro y plata, pero después se cae la careta y las personas comienzan a actuar al tiempo, muchas veces a los años, a actuar de la manera que ellos tienen que actuar o que es su plan dado por el enemigo. El apóstol Pablo nos manda a nosotros que tengamos cuidado en la congregación. Queremos mantener una iglesia cristiana, nuevo pacto, correcta, con una doctrina correcta, con el amor del Señor y la pureza y la santidad de Dios. Esto debe ser, aunque esto no acarrea a mucha gente. Gloria a Dios. Esto no le llama la atención a muchas personas, pero el pastor de la iglesia debe conservar la doctrina correcta de Dios para guardar estos propósitos del Señor, para que aquí no haya, como en otros lugares, un relajo, donde todo se pueda hacer, donde todo se pueda disculpar, donde cualquiera puede cometer un pecado, faltarle al respeto a alguna hermana y que no pase nada. Aquí no, ni en ninguna iglesia que esté caminando correcta la enseñanza
de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos disculpar el pecado, gloria a Dios, en un lugar como este, gloria al Señor, sino que tenemos que enseñar la verdad de Dios. Y Dios tiene planes con estas personas. Mire lo que dice aquí, Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es la instrucción del Señor. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. El 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. O sea, esta enseñanza no puedes soltarla, tienes que mantenerla, tienes que ser fiel a la voluntad de Dios. Guarda estas cosas, porque los hijos vienen creciendo, las hijas vienen creciendo, y lo que se le da es lo que reciben. Tienen las instrucciones correctas. Ya Dios trabajará con ellos, con ellas en el futuro, y en su tiempo debido Dios le dará lo que tenía planificado para cada uno, sea una niña, sea un niño, sea un varoncito, de aquellos que vienen creciendo en la congregación. Pureza, santidad y mancha quitada de la mente de aquel que ha creído verdaderamente en Jesús, o sea, aquel que es parte de la iglesia. 5:21 de Primera de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada imparcial. Gloria a Dios. ¿Qué significa no haciendo nada imparcial? Bueno, que ahora esta persona ha cometido algo parecido a lo que aquel cometió, por lo cual se le llamó la atención y no hizo caso y se tuvo que ir de la iglesia, porque esa es la orden de Dios. Ah, no, pero ahora, como es alguien que es más considerado en la congregación. Gloria a Dios. Además, el que está, usted sabe, apoyando. Gloria a Dios. El que siempre está dispuesto para ayudar. Y por él tenemos algunas cosas en la iglesia, porque él siempre está ahí. No, hermano, Dios lo va a ayudar, Dios lo va usted va a ver que Dios lo va a ir ayudando poco a poco. Es que él no ha crecido mucho, pero él confía en el Señor, es un hombre de Dios. Gloria al Señor. Y el Señor dice: no hagas nada con parcialidad. O sea que la palabra de Dios y la instrucción de la gracia de Dios, la ley del Espíritu de vida, es igual para cada miembro de una congregación, porque es de la manera que se va a mantener aquella limpieza, aquella pureza en ese lugar. Ahí acabamos de leer que dice: repréndelo para que los demás también teman. ¿Teman a qué? A la sentencia de Dios. Gloria al Señor. Porque nosotros hemos tenido tantos casos en esta congregación, que no es tan vieja, de 20 y resto de años. Yo creo que ya estamos en los 30, o si no, nos faltarán 1 año o 2 años. Gloria al Señor. Entonces, aquí ha habido falta de respeto, aquí ha habido muchas cosas, y hemos visto el poder de Dios actuar cuando nosotros solo hemos hablado y corregido en público a las personas que están faltando a la congregación y al pastor. Y yo recuerdo de que yo he tenido que parar el mensaje, la prédica, y terminar el culto en ese momento, y entonces decirle a la persona: ¿sabe qué? Que me acaba de decir Dios, me acaba de decir esto y esto y esto, y usted recibirá lo que usted ha comprado en este momento, porque ha sido aconsejada, ha sido exhortada, y usted no ha hecho caso de respetar a Dios, queriendo que nosotros hagamos muchas cosas que usted considera que son correctas hacer, pero que nosotros no consideramos que esas cosas son así. Gloria a Dios. Y lo que pasó fue terrible.
que tengo que tener cuidado yo para no andar, tratar de hacerlo en una manera, gloria a Dios, digo yo, un poco más tolerable, y no hablar conforme a como habló Pedro, a como habló Elías, como hablaron toda esta gente, gloria a Dios, porque somos hombres de Dios que tenemos el Espíritu de Dios. Y si nosotros estamos actuando en regla conforme a la palabra del Señor, lo que digamos va a ser autorizado por el Señor. Gloria a Dios. Porque así también Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, gloria a Dios, mintiéndole a Pedro. Y Pedro les dijo: no han mentido, no has mentido al hombre, sino que a Dios, diciendo que hiciste esto, y es mentira, porque Dios me lo ha revelado. He aquí, en este momento caerás muerto. Y el hombre cayó muerto en ese momento. Después vino Zafira, su esposa, y le preguntó a Pedro de que si era cierto lo que este hombre Ananías le había dicho a él, y ella confirmó diciendo: es cierto que vendimos la casa en tanto. A tu esposo lo acaban de ir a sepultar estos jóvenes, y a ti también te sepultarán, porque caerás muerta en este momento. Esto está escrito en el libro de los Hechos, y la mujer murió instantáneamente. O sea que nosotros, estando en la congregación, estamos aprendiendo poder de Dios, hermanos, un poder que a usted le va a guardar, le va a bendecir, lo va a proteger por el resto de su vida. Si usted cree que esto que estamos leyendo en la Biblia, porque no hablamos palabra de locura, sino que todo es leyendo en la Biblia, que es lo que Dios quiere en una iglesia para que sea verdaderamente iglesia. Por eso dice: si alguno quiere ser instrumento sano, correcto, apártese de toda iniquidad, y entonces será instrumento sano, útil al Señor, preparado para toda buena obra. Pues Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios en la congregación. Así que no hay esperanza en esta iglesia de que esto cambie. Esto va a ser así, aunque nosotros no tengamos una iglesia con miles de personas. Gloria a Dios. Aunque nosotros no tengamos una gran multitud dentro de la congregación y no estemos cogiendo mucho dinero, porque somos pocas personas y con costo da para los pagos mensual a veces. Gloria a Dios. Pero aquí estamos. Tenemos a Dios, que es quien nos está a nosotros proveyendo lo necesario, porque Él ha visto y Dios sabe de que aquí nosotros guardamos el depósito. Gloria al Señor. Y no vamos a cambiar. No vamos a dar pase a que tenemos que aceptar ciertas cosas de quien sea para que nosotros podamos recibir más de lo que nosotros estamos recibiendo. No estamos para complacer al hombre, no estamos para darle a los hombres lo que ellos quieran, sino lo que Dios les ha mandado. Una doctrina de pureza, santidad. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Primera de Timoteo, el libro de Tito, capítulo número 3. Dice que hay instrumentos de honra, instrumentos de deshonra, instrumentos de justicia, instrumentos de iniquidad, vasos de honra, vasos de deshonra. Unos son para usos honrosos, otros son para usos viles, pero están dentro de la congregación. Usted debe de verlos y darse cuenta. Si aquella persona no actúa de acuerdo al amor, a la justicia, a la santidad, a la pureza del Señor, si aquella persona está tratando de hacer algo incorrecto dentro de la congregación, si aquella persona está falseando, si aquella persona está viendo usted que está metida, pero que en realidad no es eso lo de él, o que no le interesa aquello, pero está ahí, quiere estar ahí, es porque el enemigo está tratando de mantener esa posición con una persona, gloria al Señor, que después el enemigo va a actuar en ella para llevar prejuicio a la congregación, división a la congregación. Dios odia a las personas que dividen las congregaciones. Gloria al Señor. Mire lo que dice Tito 3, 10, 11. Este es el apóstol Pablo. Al hombre que cause divisiones,
¿Qué dice ahí? Después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí? Deséchalo, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, ¿a quién le está diciendo esto? A la dirección de la iglesia. ¿Qué ha entendido esta persona? Esta persona me está dividiendo la iglesia de Cristo. Al principio estaba bien, pero ahora está dividiendo. ¿Cómo tú sabes que está dividiendo? Porque está tratando de que esta persona no esté en línea con las cosas del Señor, sino que está tratando de apartarlo. Está hablando con esta persona, está aconsejando a estas personas. Aquí en la congregación nuestra, nosotros hemos pasado en 20 y resto de años por muchas cosas de esta. Y hemos visto cómo personas se han interesado en tratar de hablarle a miembros de esta congregación para que se vayan de aquí. ¿Será eso división? Eso es lo que enseña que una persona va a estar en el lugar que el diablo quería que estuviera. Gloria a Dios. A todo aquel que cause divisiones tiene que ser desechado de la congregación. Dividen. La iglesia de Jesucristo lo que hace es unir. La Biblia nos habla a nosotros a través del apóstol Pablo que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero el diablo vino a dividir, a hurtar, a matar, a separar a las personas para que Dios no los proteja y los bendiga, sino que ellos estén separados. Los dardos de fuego del enemigo vienen a las congregaciones por estos vasos de barro y de madera, que son vasos de deshonra, que siempre van a tratar falseando de colocarse en un lugar, pero que al tiempo debido Dios los descubre y les hace a ellos sentir la realidad de Dios en sus corazones. De alguna manera Dios no le permite al diablo que siga usando ciertos elementos de una congregación. Entonces, en venganza, estas personas, o estando ya dentro de las congregaciones, comienzan a dividir. No, hermano, porque yo veo que el pastor está bien en muchas cosas, pero hay algo que no está bien. Y aquí han citado a personas para ir a reuniones, gloria a Dios, con miembros de la congregación, que se han creído pastores, que se han creído líderes, y lo que están haciendo es mostrando que son instrumentos de iniquidad. Vasos de madera, de barro, de hojarasca, que el fin de esto, dice la Biblia, es que sean quemados al final del tiempo. Pero esto ha podido caber en el corazón de ellos, dividir. El paso número 1, dice el Señor, cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien está haciendo algo o hablando con alguien en la congregación, ¿por qué no vienen a hablar con el pastor? Y le dicen al pastor: usted, yo creo que está equivocado en esto. Me parece que está equivocado. ¿Por qué? Porque usted no lo está creyendo. Usted quiere que yo cobre diezmo. Muchas personas han dicho eso, y que yo voy a ir al infierno por estar dando una doctrina en contra del diezmo. Pero yo oí una doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que dijo Cristo que Él es el fin de la ley y que el diezmo le pertenece a la ley. Si ya no hay ley, ya no hay diezmo. Gloria a Dios. Sino que yo creo una doctrina escrita en la gracia de Dios por el apóstol Pablo, que dice que cada uno de nosotros, los de la iglesia, debe dar como propone en su corazón. Que no estamos obligados, cada uno de como proponga en su corazón. No, esa doctrina está mala. Está mala la doctrina porque nosotros no estamos haciendo reuniones por la noche, quedándonos ayunando y haciendo vigilias por la noche, metiéndonos en ayuno. Gloria a Dios. No necesito ayunar, porque Jesucristo ayunó por mí 40 días y 40 noches, y Él cumplió con los mandatos de la ley, con las obligaciones de la ley, que la ley sí mandaba el ayuno. Pero nosotros no estamos bajo la ley para estar cumpliendo con mandamientos de la ley. Por estas cosas muchas personas dicen que nosotros tenemos una falsa doctrina. Gloria a Dios. Las personas nos tachan y nos acusan, pero nosotros eso no nos mueve en ningún momento. Son muchas las cosas que no puedo explicar todo lo que la gente dice
en lo cual nosotros estamos equivocados. Pero nosotros estamos en la verdad del Señor, observando la enseñanza del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Dios, y tratando de llevar esto con todos nuestros hermanos, hombres y mujeres, con todo amor y con toda pureza. Respeto entre uno y otro. Que nadie pueda decir del pastor que el pastor me echó una miradita extraña, rara. O que el pastor se me acercó y que me hizo con el codo tal cosa. No tengo por qué acercarme yo. Gloria a Dios. Aleluya. Uno tiene confianza con las personas y uno puede hablar con las personas, acercarse a las personas, pero como dice el apóstol Pablo, con todo amor y pureza, de parte de Cristo Jesús. Porque no podemos olvidar nosotros de que Dios está en medio de esa joven, de esa hermana y en medio mío. Donde están dos o tres, ahí, dice Jesucristo, estoy yo en medio de ellos. Claro, como no se predica a Cristo, ni se predica la doctrina correcta, entonces la gente hace lo que ellos creen que es correcto. Y comenzamos nosotros a tirar nuestras miradas y a actuar carnalmente en las congregaciones, cosa que Dios no quiere. Así también las personas que vienen a las congregaciones y vienen con un fin, enviados por el enemigo para tratar de hacer daño en las congregaciones. Y una de las cosas que ellos a ellos les encantan es dividir. No saben que están dividiendo, no entienden que están dividiendo. Ellos piensan que están mandados por Dios, como aquellos hombres que le dijeron a Jesucristo: un padre tenemos que es Dios, no somos hijos de fornicación. Y eran los hijos del diablo. Vuestro padre es Satanás, les dijo Cristo a ellos, porque las obras de él son las que ustedes están haciendo. Gloria a Dios. Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Es decir, no lo tome más en cuenta. Gloria a Dios. Y el 11 dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ese es el estado de la persona. No mira usted que nosotros en nuestra iglesia por años y años y años, usted ha tenido que ver de todo. En más de 20 años ha tenido que ver de todo. Como personas como con rabia en la congregación, personas como enojadas en la congregación, personas como violentas, como que no quieren saludar a nadie ni hablar con nadie, personas disgustadas en la congregación. Y todo lo que habla el pastor les está cayendo mal. Estos son los instrumentos, eso, que no machean, como dice nuestro hermano cubano, la palabra que da el pastor con lo que ellos están pensando. No machea. Gloria a Dios. Pero es la verdad. Gloria al Señor. Entonces estas personas vienen con un propósito en la congregación. Como no encuentran motivo a veces, muchas personas vienen a la congregación y entonces se disgustan y escriben algo. Nada, porque estoy cansado de que esa persona no me habló, no me saludó. Son unos hipócritas. Mientras que aquel que es instrumento de amor, instrumento de justicia, instrumento de pureza, instrumento que está al servicio de Dios, viene buscando la presencia de Dios a la congregación y recibir de parte del Señor un consejo. Mirar a sus hermanos para él y para ella es un encanto, una felicidad, es un disfrute, es un deleite poder estar los hermanos juntos, reunidos en armonía. Ahí Dios está enviando bendición y vida eterna. Pero hay personas en las congregaciones que no van con ese propósito, sino que van con otro propósito. Son contenciosas. La Biblia habla de esas contenciones que hay en los corazones de estas personas. ¿Sabe por qué? Porque no han sido convertidos esos corazones por el Señor.
A las personas que causan divisiones no deben estar en la congregación. Gloria a Dios. Hermano, pero si usted se da cuenta que tiene 6 personas que causan división en la congregación y la congregación es pequeña, no importa, dijo el Señor. Dios está acostumbrado a ganar las guerras de cientos y miles de personas contra 700 nada más. Y los 700 Dios los hace ganar. Gloria a Dios. La lucha no es de nosotros. El trabajo es del Señor. El trabajo nuestro es estar aquí estable, predicar la palabra, enseñar la santidad y la pureza y las costumbres que Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra. No debemos nosotros estar buscando cosas como aquellos han crecido o como aquellos predican y como aquellos gritan en la congregación y llamar gente para acá y hablar con algunos que se caigan que cuando yo le ponga la mano. No nos interesa a nosotros cosas de heno, madera y hojarasca. Nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la voluntad del Señor. Terminamos en Romanos capítulo número 16. Romanos capítulo número 16. En el versículo 16 y 17, mire usted lo que dice, versículo 16 de Romanos 16. Esta es la instrucción de Dios. Saludaos, esto es armonía, Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ok, esto es armonía que Dios está diciendo. Os saludan todas las Romanos. Oh, 17. Ok, vamos al 17, ¿verdad? Oh, ok, 17. Mas os ruego, hermanos, me confundí con el 16. El capítulo es 16. El versículo es 17. Este es Pablo que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿A quién le está diciendo que se fije? A usted, a usted, a usted y a usted y a todos y a mí, a todos nosotros que somos representantes, debemos de cuidar esta congregación. Que haya respeto. Gloria a Dios. Aleluya. Que mire cómo están las niñas sentadas allá con sus madres, con su madre, digo, con su tía. Gloria al Señor. Y no andan corriendo en medio de la prédica. Y no andan gritando en medio de la prédica. Que no haya desorden en la congregación del Señor. Que haya respeto. Porque ahí hay pureza y santidad. Tiene que haber, si hemos venido a la iglesia, es a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, que todos estemos concentrados en esa ligadura espiritual que Dios hace con nosotros a través de su Espíritu Santo. Unidos. Dice: mas ruego, hermanos, versículo 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué? Bueno, el Señor enseña, pero si usted predica, ya menciona esto, que hay algunos que tienen por costumbre no venir a la iglesia. Y aquel tenía 3-4 semanas de no venir. Ya se metió a un tremendo problema con la persona. Y como dicen por ahí, a mí qué, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Y a ti qué? Le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Qué te importa a ti? Tú haz lo que yo te estoy diciendo que debes de hacer. Tú tienes que predicar la palabra tal y como está escrita. Y decirle a la persona que está haciendo mal. Si es que la persona toma aquello. Cuando un pastor hace un mensaje como yo, pastor como yo, no estoy pensando en los que van a venir. No sé lo que van a venir. Solamente estoy sentado con mi Biblia y mi equipo preparando los mensajes en lo que Dios me va guiando, en lo que Dios me va enseñando. Quiere decir que esto va a ser lo necesario para el día de mañana, para el día viernes, para el día que yo vaya a exponer este mensaje del Señor.
para bendición de las vidas, para alimento de las vidas espirituales. Pero aquí dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál es la doctrina que nosotros hemos aprendido? La doctrina de la gracia de Dios. A mí no me mezcle con sacrificios, de hacer sacrificio. Gloria a Dios. A mí no me hable de desvelo, ni me hable de ayuno. Si yo siento en mi corazón que yo debo de quedarme hasta las 3 de la mañana estudiando la palabra, que sea el Señor y yo, que no sea una instrucción del hombre. Dios manda a que nosotros debemos de estudiar, escudriñar la Escritura, pero no le dice a ninguno en la gracia de Dios que debe de hacerlo de las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Porque Dios no quiere que al siguiente día esté usted aquí el domingo cabeceando, porque se desveló. Pero fue por el Señor que lo hizo. No, usted es obediente. Gloria a Dios. Usted es obediente, porque usted debe hacer las cosas en el orden del Señor. Primero el Señor y después el Señor. No es primero el Señor y el Señor después, no. Porque ahí nos apercibimos de la verdad de Dios. Entonces dice que nos mantengamos en esa doctrina que hemos aprendido y que os apartéis, dice, de ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que a vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermano, pero entonces, ¿dónde está el amor? Si usted ya no llama al hermanito, usted ha dejado de llamar al hermano. ¿Usted sabe cuántas veces yo he hablado con él? ¿Usted sabe cuántas veces yo he exhortado a ese hermano? ¿Usted sabe cuántas veces yo le he dado oportunidad a ese hermano en que muestre los dones y talentos que Dios le ha dado? Si no sabe, no peque. Gloria a Dios, acusando al líder de la congregación. Porque para hablar de paciencia y para hablar de respeto a los demás y trato a los demás y de consejo a los demás, buenos consejos, y de tolerancia a los demás, debe preguntarme a mí primero cuántas veces yo haya hecho eso. Pero ¿por qué le dejó usted de llamar? Porque Dios dice que no lo llame más, sino que dice: apártate de lo, ¿cómo es que dice, hermanos? Que te aparte de ellos, déjalos, para que ellos tengan un encuentro con el Señor de la forma que el Señor lo planifique. Puede ser un encuentro, usted sabe, al estilo de Dios, pero es que Dios tiene muchos estilos, tiene multiforme de cómo Él poder actuar, multiforme actuaciones. Y nadie sabe de la manera que Dios va a tratar, gloria a Dios, con estas personas. Por ejemplo, con el hijo pródigo que estaba en casa y que se fue. Ese es alguien que está en la iglesia, pero dice de pronto: a mí no me interesa ir a la iglesia, sino que yo he escuchado la voz del diablo, y la voz del diablo es la que me lleva a mí mejor a disfrutar de cosas de este mundo en vez de estar en la iglesia y a buscar por mi propia cuenta lo que yo necesito. No necesito de Dios. Tú vas a tener que tener un encuentro con el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Y fíjese usted de que a veces el Señor, cuando hay este tipo de desobediencia y estas cosas, según la palabra, porque estoy hablando ahora con la historia que pasó con ¿cómo se llamaba? Se llamaba Job. Se llamaba Job el que sufrió la sarna. Es Job, ¿no? Gloria a Dios, porque Dios quiso enseñarle a Job, pero Dios envió. Gloria a Dios. No queremos que venga ese enviado. No queremos, nosotros queremos a Cristo. De tal manera envió Dios, que ha enviado, que ha dado a su Hijo. Pero Dios también no solamente ha enviado a Cristo, sino que a Job Dios le envió a Satanás. He aquí, ve, tócalo, mas no le hagas nada con su vida. Gloria a Dios. Así también Dios ha tratado con muchas personas, y muchas personas han tenido que sufrir un despertar en ellos, muchas veces muy triste
y doloroso. Pero las personas no están interesadas porque no es eso lo que hay en sus corazones. Mas usted no se deje nunca, ni por llamada, ni por escrito, de que traten de quitarlo del lugar de la santidad, pureza en que Dios le ha puesto en esta iglesia. Estamos bien porque estamos triunfando. Estamos con poder de Dios. Aleluya. Y nosotros hoy estamos mejor que todos los años anteriores. Son cosas de Dios. Para el mundo cosas increíbles. Para nosotros nada es increíble, porque nosotros vivimos en la verdad que tiene credibilidad, que tiene certeza de parte del Señor. Ahí Dios nos ha mantenido y nos ha prosperado tanto personalmente como ha prosperado nuestra congregación, que hoy se encuentra mejor en todo que en los años anteriores. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Estamos terminando. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis recibido, y que os apartéis de ellos, porque no son instrumentos de Dios. El 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, hermano. Usted sabe que la persona, si alguien llega a ver alguien que se ha ido, que está apartado y que de alguna manera ha hecho algo para que alguien no vaya a la congregación, esta persona debe de saber que esta persona, Dios manda que no se junte con ellos, porque no es mala, no es buena ficha. Hermano, está fichado. Está fichado. Gloria a Dios. El hombre hizo algo incorrecto en contra de la esposa, pero tienen un hijo en común. Le quiso pegar a la esposa llamó a la policía, ya muchas veces la había agredido, y entonces ahora por fin la mujer agarró valor, llama a la policía llega, al hombre lo agarran y lo amarran y lo llevan a la cárcel, y el juez dice: no te atrevas a acercarte 5 cuadras de la casa de tu esposa. 1000 pies. Pues yo le pongo 1000 más, hermano. Gloria a Dios. Que no te atrevas a acercarte a 2000 pies de la casa de tu esposa, porque el día que lo haga, entonces vas a tener 1 año de cárcel. Quedó fichado por malo, por divisionista, porque quería llevarse a la hija. Gloria a Dios. Quería mantener con maltrato a la esposa. Gloria al Señor. Todos nosotros podemos quedar fichados en un momento. Lo bueno es no estar fichado aquí. Miren esto. Aquí nosotros salimos del problema, porque la ley, después no sé cuántos tiempos, pues el récord está ahí, pero ya no vale. Con Dios también puede ser que sea quitado el récord, siempre y cuando nosotros tengamos un arrepentimiento correcto delante del Señor y demos muestra que hacemos obras dignas de arrepentimiento. Pero aquí mire lo que dice el Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. No te juntes con esta persona. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Y con sus suaves palabras y lisonjas engañosas, fraudulentas, palabras de engaño, de falsedad, palabras de halago con la otra persona, palabras que hagan sentir bien a la otra persona. Esa es lisonjería. Gloria a Dios. Adulación con otras personas. Entonces estas personas engañan. Oiga lo que dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. A un sabio no, a un entendido no le engañan. ¿Por qué no vienen a decirme a mí que me aparte de aquí, que esto está malo? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero andan buscando ellos, porque existen esos corazones que dice ahí, ingenuos. De verdad, hermano, yo creo que, pues fíjese que yo había visto algo, pero ahora que usted me lo dice, ya, el diablo la tocó
y le puso la mosca y puso la marca. Gloria a Dios. La contraseña, la seña de engaño en esa persona. Debemos nosotros ser apercibidos por Dios y ver cuánta falsedad hay ahora en este tiempo en unos lugares que se llaman iglesia, y cuántos predicadores hay, y cuántas iglesias nuevas están saliendo que están haciendo hasta brujería, hechicería dentro de la congregación, que dicen ellos que esto es en el nombre del Señor. Dichosos aquellos que tenemos una doctrina, una enseñanza, como dice aquí, y pertenecemos a una iglesia santa, pura y sin mancha. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano Mario, gloria a Dios.